Doy la bienvenida a todos los que están ya dispuestos a participar y a oír este coloquio organizado por el Barcelona Film Fest en colaboración con la escuela FX Animation. Saludo a los participantes con quien también vais a poder conversar si nos enviáis vuestras preguntas. Kim Casas, buenos Hola, días. buenos días. Eminente crítico de cine, todos lo leéis, seguro lo conocéis y nos va a aportar muchas cosas sobre Eric Rohmer, que no sé si es tu director de cabecera o uno de tus cineastas favoritos, está entre tus preferencias, Kim, para hacer una No es, introducción muy breve. no es mi director de cabecera, pero junto a Jacques Rivette es el director que siempre me ha parecido más misterioso y curioso de la Nouvelle Vague. Posiblemente no tenga la dimensión de Godard o incluso de un determinado Truffaut, pero Rohmer y Rivette siempre me han parecido esos directores que no son tan fáciles de seguir, de entender, tiene un punto misterioso y siempre me ha gustado mucho, sobre todo las dos épocas concretas que son las comedias y proverbios y los cuentos morales. Saludo a Mario Rubio, director de Visita. cine. Marius, la influencia de Romer es alargada. Sí, la influencia y la sombra de Romer es alargada. Sí, sí. Está presente en muchos más sitios de los que nos pensamos a veces. Y bueno, coincido con Kim, quizá no tenga esa impronta o esa energía aparente en el primer visionado que tienen otros compañeros de generación, como Godard, Truffaut, Resnes, etcétera. Pero desde el primer momento que ya cuando eres estudiante de cine entras en contacto de forma seria con Romer y luego los que ahora somos profesores que intentamos transmitir todo esto, no te deja indiferente. Yo siempre recordaré la primera vez que vi un fragmento de Paulina en la playa y me quedé, ¿no? Entras en otra dimensión. O sea, el cine es ya otra cosa distinta, ni mejor ni peor, pero que, como dices, su presencia es muy alargada y se filtra por muchos poros, ¿no? Es decir, en muchos cines que aparentemente están muy alejados de Romer, hay Romer también. Y eso es lo que intentamos siempre, que la gente que quiera hacer cine, que estudia cine, entienda de alguna manera. Tú aportarás tu punto de vista como profesor Sí, por también en supuesto, sí, FX sí, sí. Animation. Sí, 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 sí. Saludo a Guillermo Rojas, director, Hola. y no sé si seguidor también del camino que marcó Romer, Guillermo. Muchísimo, y sobre todo por la forma que tenía él de rodar, ¿no? Ese control casi total que tenían sus producciones a lo largo de los años, ¿no? Como él era casi un productor. O sea, yo que también que soy cineasta y que soy productor y que ya incluso en la concepción de los guiones tengo muy pendiente, ¿no? Qué rodar, con qué medios tengo y tal. A mí me asombra esa constancia a lo largo de los años de Romer, de cómo siempre más o menos él encuentra su modelo de producción, de filmación, y lo lleva casi a rajatabla hasta el final, ¿no? Y a mí eso me parece como un buen modelo a seguir, ¿no? Ojalá yo pueda en el futuro decir, oye, encontrás tu modelo y haces como tu tipo de cine que te gusta. Y saludo, me he dejado para el final a Fyodor Atkin, gran actor que está con nosotros desde Francia. Le habíamos invitado a participar en el Barcelona Film Fest. Nos hubiera gustado tenerle más cerca y personalmente, presencialmente en este coloquio, pero las circunstancias nos lo han impedido. Pero nos hemos buscado la manera, Fyodor, de seguir Sí, sí. conectados. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, yo perfecto, ningún problema. Estoy muy contento de estar con vosotros y sobre todo de reanudar como un lazo que estaba un poco blando con Romer después de su desaparición y entonces me ha gustado muchísimo la idea de poder reanudar con el espíritu de Romer, que era una cosa muy especial para nosotros en Francia y sobre todo para los actores con los cuales ha trabajado a lo largo de toda su vida y ha estado muy fiel con las amistades.
Yo no sé, hablaremos de la parte más personal de Romer también contigo, pero no sé si eres el único que conoció a Romer o Kim Casas tuvo la oportunidad de entrevistarle alguna vez. No, Yo no. no, no, no. Es decir, que Fyodor Actin es el único que nos puede hablar del Romer más íntimo, ¿no? Más íntimo y personal. Sí, para decirte la verdad, sí que hemos tenido un encuentro muy especial, sobre todo por la forma que tenía él de conseguir los acuerdos de los actores para que vengan a trabajar con él, y pasaba a veces meses y meses de charla con actrices, la mayoría del tiempo, antes de poder decidir quién iba a trabajar con él, en qué película, y a la vez lo que hacía es pillar el espíritu de las actrices, de las jóvenes actrices con las cuales iba a tomar té por la tarde en el despacho de su productora, y iba grabando las charlas. Y entonces, a raíz de esas charlas, él escribía a veces los diálogos de las películas, y eso fue una cosa muy graciosa, por lo menos para mí, que él me contactó después de una obra de teatro que había venido a ver, y me llamó un día para decirme, bueno, quiero trabajar contigo, pero no de esta forma, que Romer siempre era de una timidez muy especial, que no decía las cosas de forma rotunda, sino tenía que dar como vueltas a las ideas para poder definir de forma precisa lo que quería decir. Era un poco difícil, pero muy, bueno, muy gracioso y a la vez muy tierno. Seguirás contándonos, ahora tengo muchas ganas de escucharos. Solamente quería introducir el tema informando a quienes nos están escuchando que el Barcelona Film Fest ha sacado a Romer de su fondo de armario para celebrar y apuntarse a la celebración del centenario de su nacimiento. Hemos titulado esta mesa Amor y desamor naturalista. Cuando veíamos una película suya sabíamos que era Romer por su estilo personal, una frescura difícil de conseguir y una influencia que muchos directores han usado y han acusado. Ayer justo presentábamos un libro en el Barcelona Film Fest, un libro de los periodistas Jaume Figueras y Gemma Nierga, El cine que nos abrió los ojos, y ellos le dedican un capítulo a Romer. Gemma dice que se subió al tren del cine francés con Romer cuando tenía 18 años y le marcó las noches de la luna llena porque tenía la certeza de que hablaba de ella. Y Figueras le contesta: me gusta que cites las películas de Romer porque nadie lo hace. No se ven sus películas, es como si hubiera pasado de moda. Pues, si os parece, vamos a llevarle la contraria a Jaume Figueras. Y vamos a empezar analizando este estilo cinematográfico del que hablábamos. Kim Casas, como autoridad en la materia, ¿cómo podríamos definir el estilo romeriano? Yo sí me he hecho algunas notas también para hablar un poco de su trabajo en Calles de Cinema, que me parece que fue uno de los críticos fundamentales. Y cuando pensaba en el estilo y en Romer en general, tenía la sensación de que es un director que es como bastante generacional. Es decir, creo que no es lo mismo conocer a Romer, sea porque ves las películas en el momento en que se estrenan o porque después las ves en un ciclo en filmoteca o lo que sea, viendo, por ejemplo, las comedias y los cuentos morales,
que quizás a mi generación es lo que nos tocó más de cerca, lo que nos marcó de una manera, para mí es el Romer, antes lo he dicho, ¿no? Los contes morales de las comedias y proverbios, que no conocerlo viendo después los cuentos de las 4 estaciones. A pesar de que hay una línea muy coherente, muy homogénea en todos los conjuntos filmográficos de Romer. Hay una cosa que no sé si Marius estará de acuerdo, que, por ejemplo, cuando se habla del cine clásico americano, yo recuerdo varios profesores de cine que he tenido, que decían que si quieres aprender a nivel técnico, es ideal Hitchcock, es ideal Howard Hawks, es ideal Ophuls o es ideal Fritz Lang, pero no es ideal John Ford, porque John Ford tiene un estilo como muy transparente. No estoy de acuerdo con esa apreciación, pero tiene un estilo que es más difícil de que pueda ser didáctico para un estudiante de dirección cinematográfica. Creo que con Romer ha pasado un poco esto, ¿no? Es decir, para llegar a la depuración absoluta del plano, del conjunto, de la historia de Romer, hay un proceso muy bestia. Evidentemente, el resultado parece que todo sea mucho más sencillo, mucho más simple, que evidentemente si ves Weekend de Godard o no sé qué de Truffaut. Ese estilo tan transparente es para mí lo que siempre me fascinó mucho en Romer. Para mí las dos películas que creo que definen mejor lo que yo entiendo por el estilo de Romer, una no es porque esté aquí Theodore Arkin, pero es Pauline en la playa, y la otra es La coleccionista. Me parecen las dos películas que solo con esas dos películas, estudiándolas o simplemente viéndolas, puedes entender un poco cómo era Romer, cuáles eran los procedimientos de Romer. Hablo desde un punto de vista no de espectador neutro, sino de alguien más interesado en entender un poco las dinámicas de las películas. Y hay una cosa que siempre me gustó mucho en Romer. A ver, yo conozco a Romer un poco también porque mi cultura como crítico cinematográfico está muy marcada a Calles del Cinema. Por lo tanto, la generación de Calles, es decir, Romer, Rivet, Chabrol, Truffaut, Godard y otros más, pero estos 5 que serían luego la línea fuerte y dura de la Nouvelle Vague, los textos suyos siempre me han parecido muy, muy interesantes y aún hoy, muy susceptibles de seguir siendo hipermodernos, actuales, ¿no? Entonces, claro, Romer, por ejemplo, era una persona que hablaba mucho del espacio. De hecho, su tesis doctoral se titula sobre el espacio, la organización del espacio en el Fausto de Murnau, y su primer texto, no en Calles, en otra revista del que yo tengo conocimiento, es precisamente un texto que se llama El cine arte del espacio. Es decir, lo digo porque muchas veces recuerdo, con mis amigos, cuando íbamos a Filmoteca y veíamos películas de Romer y veíamos películas de Jacques Tourneur, de Lamy y de mucha gente, Romer era un director teatral, en el sentido peyorativo que a veces se utiliza, más estático, etcétera, etcétera. Y me parece uno de los grandes errores de una cierta crítica, una cierta historiografía cinematográfica. Es decir, yo creo que junto a Robert Bresson, en el contexto del cine francés, no hay director que haya depurado mejor el plano que Romer. Y en este sentido, si me permitís, os quería leer 5 líneas del prólogo de la edición de Los 6 cuentos morales. Maravilloso. Me parece muy significativo en este sentido, en traducción de Joaquín Jorda. Dice Robert, perdón, digo las gafas. ¿Por qué filmar una historia cuando se puede escribir? ¿Por qué escribirla cuando se va a filmarla? Esta doble pregunta solo es superflua a primera vista. A mí se me planteó con mucha precisión. La idea de esos cuentos no se me ocurrió a una edad en la que yo no sabía aún si sería cineasta. Si los convertí en films es porque no conseguí escribirlos. Y si bien en cierto modo es cierto que los escribí, bajo la misma forma en que se leerán, fue únicamente para poderlos filmar. Así pues, estos textos no están sacados de mis films. Les preceden cronológicamente, pero yo quise de antemano que no fuesen unos guiones. Por tanto, no contienen ninguna referencia a una puesta en escena cinematográfica. Desde el primer momento tuvieron una apariencia decididamente literaria. Cuando se habla tanto de cine y literatura, de las relaciones complejas entre los dos medios, del cine literario, etcétera, etcétera, creo que Romer es absolutamente esencial. Su estilo para mí está basado en eso. No solamente es un director que dialogaba muy bien, y quizás de una manera distinta a Rivet, que dejaba más, y esto Theodore Arkin nos lo podrá decir, que Rivet dejaba improvisar más a las actrices y a los actores, pero sí que creo que es fundamental esa relación de cine y literatura, tal como la planteaba Romer en este prólogo de Los 6 cuentos morales. Me parece una de las ideas importantes para entender un poco el estilo, no los temas, el estilo cinematográfico de un director que quizás tienen razón Jaume Figueras y Gemma Nierga, que quizás ahora no está, no se habla tanto de Romer, no se le recuerda tanto, pero yo creo que durante muchos años sí que fue y se le consideró
uno de los hombres fundamentales de ese cine moderno que nace un poco con la Nouvelle Vague. Romer, mucho más que un director de cine, vamos a seguir analizando su universo y en esta ronda me gustaría preguntarle a Guillermo Rojas, Romer pilla la vida al vuelo, ¿no? En sus películas. ¿En qué medida es eso que se dice tanto ahora un inspirador, un cineasta inspirador? Pues yo creo que, o sea, es como decía antes algún compañero, creo que es mucho más importante, o sea, la influencia de Romer está más presente en el cine de muchos directores y cineastas de lo que creemos. Para mí, por ejemplo, creo que capta la esencia de lo que realmente quiere contar, lo que yo considero que es importante en la historia, ¿no? Que es como la autenticidad de las emociones. Es que Romer, yo creo que se centra en eso para hablar, pues, de personajes que siempre están como en una constante búsqueda de la felicidad, del amor, de su lugar en el mundo, pero es como muy sintético. Es como que él dice, venga, la esencia de la historia es esto y me voy a centrar en esto, porque para que todo lo demás es superfluo, ¿no? Y todo su estilo y la forma en la que tiene de rodar, yo creo que él se queda como en esa esencia, en esos elementos que son como primordiales de la historia y como que no los abandona. Y me parece que como cineasta hay que ser como muy, no diré valiente, pero sí como muy, muy constante en el desarrollo, porque no es fácil, ¿no? A veces irse un poco por los cerros de Úbeda, ¿no? Y sobre todo en su primera película, que hace como algo que después casi que no desarrolla en el resto de su filmografía, ¿no? En El signo de León. Es como que poco a poco encuentra su sitio, se encuentra cómodo y a partir de ahí desarrolla pues todos los cuentos morales, las comedias y los proverbios, cuentos de las estaciones y tal. Y yo sí creo que ejercen mucha influencia porque es fácil sentirse identificado con lo que él cuenta. O sea, sobre todo para cineastas igual, ¿no? Que estamos un poco todavía empezando. Esa definición de la esencia nos marca mucho porque te guía un poco en el camino. O sea, te guía un poco en el camino. Yo, que el año pasado rodé mi primera película, sí que tuve muy claro, a lo mejor incluso inconscientemente, de algunas limitaciones o de algunas cosas que sí que quería contar, ¿no? Cómo él planteaba las secuencias, esas conversaciones, con esos planos contra planos, lo que decía King, cómo ese fuera de campo es tan importante, ¿no? Y por cómo no solo lo que se cuenta, sino también lo que está escuchando el otro personaje, ¿no? Cómo las reacciones del oyente, yo creo que casi le interesan muchas veces más que lo que cuentan, ¿no? Porque te lleva un poco a, o sea, evita la superficialidad de un poco del diálogo del texto, sino que te invita a meterte en lo que es el pensamiento de los personajes. Todo lo que se dice, pero también lo que no se dice. Y yo creo que eso es súper importante y marca mucho la pauta de tantísimos cineastas, ¿no? Desde Richard Linklater, que hace cosas muy romerianas, hasta Noah Baumbach, o aquí en España, por ejemplo, Jonas Trueba, ¿no? Que es un gran amante de todo lo que es el cine de Romer, ¿no? ¿Cómo tú crees que permanecen los grandes temas de Romer en el cine? Siempre, vamos, es que claro, Sí. en el momento en el que tú dices que uno de los grandes temas es el amor, ¿sabes? Por ejemplo, o esa búsqueda o esa intenta de la gente de encontrar su sitio, de no sentirse solos en el mundo. O sea, ¿cómo no va a permanecer eso? Si es que tú ves una película de los años 80 de Romer y parece que está retratando la juventud de hoy. O sea, alguien lo decía antes en las noches de plena luna, ¿no? De Las luna noches llena. de la luna llena. De la luna llena. Es como que parece un retrato de la generación totalmente de ahora. De cómo quiero buscar mi sitio, cómo quiero relacionarme con la juventud, tal. Y cómo desconfías de los demás. Yo es que lo veo súper actual, vamos. Mario Rubio, como profesor de cine, responsable del área de cine de FX Animation, podríamos, supongo que hablas a tus alumnos de la Nouvelle Vague, que marcas a Romer en la Nouvelle Vague, ¿no? Ese movimiento estético tan importante que debe formar parte, ¿no? de las clases, de cualquier plan de estudio de cine, ¿no? Hablar de Romer nos lleva a hablar directamente de la Nouvelle Vague. Sí, por supuesto. La Nouvelle Vague, a ver, para no alargarme, pero o sea, en la historia del cine, si lo repasamos entera, te das cuenta que hay momentos claves, ¿no? No sé, podríamos hablar de los pioneros, los años 10, con Griffith, la revolución en el lenguaje, los años 20, que fueron una explosión con los soviéticos, la vanguardia francesa, etcétera, etcétera, ¿no? Y todas las décadas, la aparición del sonido, y todas las décadas tienen algo, ¿no? En concreto, que ayuda a que el cine evolucione como arte expresivo.
Sin duda alguna, a final de los 50 y los años 60, con la aparición de la Nouvelle Vague y por extensión el resto de los nuevos cines en todo el mundo, sinceramente yo creo, esto es opinable, pero que ha sido la última gran revolución para el cine, ni que sea a nivel formal, ya no hablo a nivel temáticos o a niveles de efectos, etcétera, pero a nivel formal, para mí la última gran revolución ha sido justamente la Nouvelle Vague. Y entronca mucho con muchas cosas audiovisuales que se hacen en la actualidad, con lo cual, siendo algo a priori muy alejado para un alumno de cine del 2020, un alumno de cine del 2020 de 18 años, en realidad hay puntos que conectan mucho con ellos. Bueno, no vamos a alargarnos, ¿no? Pero estamos en la generación T, ¿no? La generación de tocar y la generación YouTube. Y les cuesta mucho sentarse a ver algo durante 1 hora y media. Ya no hablo de 2 horas y media o 3, sino 1 hora y media, ¿no? Cuando ese algo es un cineasta Nouvelle Vague, que es un paquete muy grande, muy heterogéneo y donde hay muchas cosas distintas, ¿no? Y cuando el que nos toca hoy, que es Eric Rohmer, les obligas, entre comillas, a sentarse 1 hora y media o 2 horas a ver una película de Rohmer, a priori, ese ritmo pausado les queda muy alejado a un alumno, ¿no? En la actualidad. Se ha notado mucho, ¿no? Igual hace 10, 8, 5 años, tanto, pero en la actualidad, por juventud y por cómo ellos están acostumbrados a consumir el audiovisual, realmente de entrada les cuesta. ¿Qué pasa? Tienes que ir dosificándolo, porque es casi que ambivalente y casi que es bipolar. Por un lado les cuesta y al principio lo miran como algo casi como marciano, pero por otro lado, cuando lo descubren, a Rohmer, a Resnais, a Truffaut, a Godard, se vuelven locos y se echan encima de ellos y replican lo que ven en las pantallas. Con lo cual sí que hay un punto de conexión en cómo concebimos el audiovisual hoy en día, el audiovisual en general, por supuesto, cine dentro de audiovisual, y de alguna manera la herencia que nos dejaron los Nouvelle Vague, que sigue aún muy presente, ¿no? Y bueno, para hablar concretamente de Rohmer, es importante también dosificarlo y saber cuándo se lo enseñas, ¿vale? La mayoría de alumnos de cine que entran hoy en contacto con Rohmer aún no lo conocen. Quizá nosotros, otras generaciones, llegábamos ya a estudiar cine con un conocimiento previo de Rohmer y sabíamos lo que había. Y es importante que Rohmer entre en el aula en el momento oportuno que debe entrar en el aula, para que eso realmente no les aleje, sino que les acerque, ¿no? Y bueno, y dentro de un aparente, y totalmente de acuerdo con lo que se ha hecho hasta ahora, lo suscribo todo, un aparente cine contemplativo, se esconden muchas cosas, realmente muy interesantes, ¿no? Coges cualquiera de sus películas, desde su primera peli hasta la última, y cuando las despiezas y las analizas te das cuenta de que hay un montón de propuestas que van más allá de un montaje elongado, contemplativo, y unas grandes actuaciones y unos grandes guiones. Hay muchísimo más, ¿no? Y ahí es donde se ve realmente su formación, como decía Kim, en Talleres de Cinema, toda esa vertiente analítica, antimacine, etcétera, etcétera, está en su ADN y es realmente fascinante, fascinante, fascinante. Por supuesto, resumiendo, la Nouvelle Vague sigue 100% vigente, Rohmer, con ellos en lo que es la formación de cualquier persona que quiera en algún momento acercarse a una cámara de cine o de vídeo. Estamos hablando de cómo se relacionaba Rohmer con sus compañeros coetáneos, o Kim Casas, que lo tendrá más que estudiado, a lo mejor puede aportar cosas al respecto, y también cómo convive el director de cine con el crítico, ¿no? Algo que no sé si le asemeja a Truffaut, por ejemplo. Bueno, de hecho, todos los 5 nombres esenciales de la Nouvelle Vague, una vez debutaron como directores, no solamente en cortos, sino en las películas en formato largo, siguieron vinculados a la revista. Evidentemente no hacían crítica de estrenos, por decirlo de alguna manera, sino que hacían ensayos o reflexiones o entrevistas con directores que les gustaban, pero siguieron muy vinculados. Es decir, es una generación que no fue el proceso de formarse como crítico y como espectador en la Cinémathèque francesa y tener a Langlois y Bazin como grandes padres espirituales y luego pasar a la dirección, siguieron escribiendo de cine. En el caso de Rohmer, pensar que es el director que empieza antes a dirigir, o sea, sus cortos son anteriores a los del resto de sus compañeros, pero es el último en llegar al formato largo, porque El signo del león es del 62, es decir, 2-3 años después de la gran eclosión de la Nouvelle Vague con Al final de la escapada de Godard y Los 400 golpes de Truffaut.
Romer era un poco como su cine en este sentido. Si pensamos en la historia de Cahiers du Cinéma, vemos que Godard, que fue el que llegó más tarde a la revista, Romer empezó a escribir en el número 3. Su primer artículo, firmado aún como Maurice Scherer, con su nombre real, que es en el número 3. Godard no escribió su primer artículo en Cahiers hasta el número 62. Romer es mayor. Su forma de concebir la crítica cinematográfica y su actitud, lo que antes comentaba Feodor de su timidez, su forma de ser, está muy vinculada al cine que hace. Es decir, él siempre evitó las polémicas, por decirlo de alguna manera. Nunca pensó en hacer un texto como el famoso de Truffaut, de una cierta tendencia del cine francés, en el que ponía a caldo todo el cine francés de posguerra, y luego le confesó una vez a Bertrand Tavernier que, bueno, lo había hecho un poco para provocar, y es verdad que poco después ya hizo su largometraje. No hizo Mutades, ese concepto que a veces asociamos tanto a la crítica francesa, como Godard, es decir, no habían... era igual de incisivo. Para mí fue el mejor crítico junto a Rivet, de Cahiers du Cinéma. Es decir, era alguien que nunca estuvo en conflicto con ninguno de sus compañeros. Son más o menos conocidas las disputas entre Truffaut y Godard, luego se reconciliaron antes de la muerte de Truffaut. Romer nunca entró en disputas con nadie, estuvo en los momentos que se tenía que estar. Hay una película que la podemos ver como una especie de manifiesto tardo Nouvelle Vague, que es París visto por, que es una película que produce Barbet Schroeder, para lanzar una idea muy bonita en su momento y que conecta un poco con lo que después sería el Dogma 95, que era hacer cine en 16 milímetros y que tuviera una distribución comercial normalizada. En esa película hay un episodio de Godard, un episodio de Chabrol y un episodio de Romer, y otro de Jean Rouch y de otros dos directores. Es decir, es casi un manifiesto de esa Nouvelle Vague que ya se iba diluyendo. Es decir, estuvo en todos los momentos precisos que había que estar. Hay una película que no he conseguido ver, no sé si alguno de vosotros la habéis visto, que es un corto de 3 minutos, que se llama Tributo a Eric Romer, que dirigió Godard en el año 2010 a instancias de Les Films de los Anges. Les Films de los Anges, antes Guillermo hablaba de que Romer buscó su estilo y hizo su cine a partir de ese estilo. Para mí fue fundamental el hecho de crear, junto a Barbet Schroeder, la productora Les Films de los Anges, que le permitió desarrollar ese estilo y también producir películas mucho más arriesgadas, incluso de Jacques Rivet. Es decir, Romer estuvo en todos los sitios, en los momentos justos, sin entrar en muchos follones. Y en cuanto a la posible herencia en el contexto del cine francés, yo sí que, así, Guillermo ponía para mí un nombre que es Romer puro, que es Jonás Trueba, sobre todo la primera película de Jonás. Las últimas creo que van por otros lados, pero la primera película de Jonás, que ahora no recuerdo el título, que de hecho está... Todas las canciones hablan de ti. Sí, que en el fondo está documentando su relación y su ruptura con Bárbara Leni. Esa película es Romer, vamos, o sea, más que Romer. En cambio, luego ha ido por otros derroteros. En cambio, en el cine francés sí que es más complicado. Es decir, desde la Nouvelle Vague, el cine francés está como estigmatizado, ¿no? Todo es post-Nouvelle Vague. Hubo una primera post-Nouvelle Vague, que era Eustache, Garrel, Pialat, una segunda, que era Sayas, etcétera, etcétera. Aparte, muchos también vinculados a aquel esquema. Y sí que allí me cuesta encontrar más herencia directa en cineastas franceses. Hablo del contexto francés. Es decir, Godard siempre está muy presente, lo tenía muy presente Garrel, por ejemplo. Es decir, hay directores muy... Rivet, por ejemplo. La única película que diría que cuando yo la vi me pareció que era un destilado perfecto de las ideas de Romer, no dirigida por Romer, es una película de Jacques Dollon que se llama La chica de 15 años. Que me pareció una película muy romeriana en el tono, en la forma de filmar, incluso en la historia. Es una historia de verano, como la coleccionista, en una finca con piscina, ¿no? Pero sí que me cuesta más encontrar en esas post-Nouvelle Vagues una herencia mucho más explícita, por decirlo de alguna manera. Evidentemente Romer está presente, pero más directa en este sentido, ¿no? Y en cuanto, para cerrar, en cuanto a Cahiers, yo creo que Romer fue un autor modélico que jugó, era muy juguetón también. Antes Marius citaba a Alain Resnais. Romer tenía unos puntos parecidos a Resnais, es decir, directores muy intelectuales, con todas las comillas que queráis, pero de un gran gusto por la cultura popular. Es decir, a Resnais le gustaba Fantomas, le gustaba Mandrake, le gustaba el cómic, y Romer se llama Romer de apellido por Jacques Romer, que es el creador de Fu Manchu. Es decir, un director del perfil de Romer de repente coge su nombre artístico a partir de un escritor de cultura absolutamente popular y muy denostado por la crítica
intelectual, ¿no? Y tuvo un juego, porque estuvo durante un tiempo firmando como Romer y Sheriff en la revista, hasta que a partir de la crítica de Ordet, de Dreyer, la crítica de una película esencial, ya desapareció Sheriff como crítico y ya se instaló el nombre de Romer. Yo recomiendo mucho unos textos que escribió como Romer, fue lo primero, es decir, como Scherer jugaba a ser crítico, como Romer jugaba a ser ensayista. Y tiene una serie de 5 textos que se llaman El celuloide y el mármol, que luego dieron pie a una emisión de Cineastas de Notre Dame, que es una reflexión del cine en relación a la música, a la arquitectura, a la literatura, al resto de artes, ¿no? Que me parece uno de los textos fundamentales y más bellos de Romer, que cuando se hizo la reedición de sus textos críticos, que se llama El gusto por la belleza, no quiso incluir este, porque le decía que habían cosas que eran monstruosamente ingenuas y que para publicar de nuevo el artículo tendría que haber hecho tantas notas de corrección que hubieran sido superiores al propio artículo, ¿no? Y eso es interesante también, saber cuando un crítico o cuando un cineasta se distancian de lo que hicieron 30 años atrás, porque quizás ahora tu percepción ha modificado. Pero yo creo que Romer fue uno de los grandes críticos de Calles do Cinema. Pues tenemos la suertaza inmensa hoy, decíamos antes, de contar con un gran actor como Féodor Atkins, que trabajó con Romer, trabajó con Romer o a las órdenes de Romer. ¿Cómo se trabajaba con Eric Romer? ¿Era muy mandón en un rodaje o, como nos decías antes, sabía gestionar las órdenes? Sí, sabía gestionar todas esas cosas, las órdenes y sobre todo sin decir de forma rotunda lo que quería. A él le importaba un bledo saber si funcionaba el conjunto de actores con los cuales había decidido trabajar. Una anécdota que es muy conocida, pero un día estábamos rodando hacía ya como 2 semanas que trabajábamos en Polina, en la playa, cuando nos dimos cuenta, o por lo menos me di cuenta yo, que nunca nos había dicho nada sobre lo que él pensaba de lo que estábamos haciendo o actuando. Y entonces me fui a verle en el estudio donde estaba montando, porque hacía el montaje mientras estábamos rodando, y le pregunté de forma directa, pero Eric, no nos dices absolutamente nada de lo que piensas, de cómo hemos actuado, ¿te ha gustado o no? Y estaba con su... me contestó así un poco, sin mirarme en los ojos. A ver, mire, Féodor, si les he elegido a todos, es que no me importa que sean buenos o malos, porque yo he decidido que los personajes tenían que ser vosotros y nada más. Y entonces no tengo que decir nada, sino que les he elegido y ya está, basta. Bueno, eso era una cosa, pero bastante fuerte, era un shock. Y saber que un director no le importaba que fuéramos, buenos o malos, no, porque él lo que más le importaba también en el rodaje era la calidad absolutamente recta y definitiva de las frases, las puntuaciones del francés, y un francés muy especial porque en Francia no se utiliza como en España el subjuntivo de forma natural o por lo menos diaria. Es una cosa que se utilizaba en el siglo anterior y él tenía una voluntad absoluta que nosotros expresemos
las cosas de forma muy gramaticalmente pasadas, pero como si fuera un diálogo absolutamente normal. Y eso era bueno, tengo un cariño enorme a Eric. Eric, que se llamó Eric por Eric von Stroheim, por el cual tenía un respeto inmenso, y se nota que la rigidez, por ejemplo, del trabajo de von Stroheim tiene mucho que ver con la forma de ser de Romer. Romer era un profesor de alemán a la vez. Era un germanista, se dice, un germanista muy, muy conocido. Hacía traducciones de textos. Y, por ejemplo, para mí la película que más ha dirigido de forma formal, digamos, como cinematográficamente, fuera de los intentos de varios momentos de su vida y de sus distintas épocas de su filmación, era La Marquesa de O, que para mí es un trabajo muy fuera de todo lo que ha hecho, pero en relación permanente con su amor al idioma alemán y a una cierta rigidez germanista. Bueno, y trabajar con él era, bueno, ¿cómo decirte? Un encanto absoluto, sobre todo sabiendo que no nos decía muchas cosas, nos decía verdaderamente pocas indicaciones de juego, sino que lo que acaba de decir, ay, por favor. ¿Tim? Sí, Casas. Sí, Casas. En relación a la forma de pillar los actores o los personajes escuchando y tragando lo que estaban diciendo los demás. Y eso era una cosa muy especial que no se encuentra en todos los cines. Romer, sabiendo que había trabajado como crítico durante un largo tiempo en Le Cahiers du Cinéma, durante, no sé, 10 años o algo así, ¿no, Marius? Sí, 10 años, y luego, bueno, hubo un quilombo con los demás, pero toda esta época era un salto, una forma de vivir con un movimiento emocional muy intenso y que se compartía con todos los demás. Por ejemplo, con el trío muy conocido de Pierre Rissian, Bertrand Tavernier y Michel Simon, que eran los tres críticos, ¿sí? ¿O críticas? Críticos. Críticos, perdón, críticos antes, y que por lo menos 2 de ellos hicieron películas luego, y creo que es un camino que puede seguir un crítico para poder imaginar. Lo que pasa es que la mayoría del tiempo los críticos tienen tantas cosas en la mente, han tragado tantas películas y han pensado muchísimo a todo cómo se podía hacer
una peli que a la vez llegando en un plató están un poco perdidos, sino que de vez en cuando Tavernier, por ejemplo, o Romer podían imprimir un sello personal, una forma personal de trabajar, y Romer tenía la forma más impresionante de trabajar que de todos los directores con los cuales he trabajado, sino Bigas Luna, que tenía también las primeras películas de Bigas Luna, que tenía también un toque muy especial, fuera de lo habitual. O Almodóvar, ¿no, Theodor? ¿Cómo? Almodóvar. Y Almodóvar en las primeras también, pero Almodóvar explotó. ¿Cómo decirte? Es como si Romer se podía comparar a un ratón que estaba haciendo un agujero en un saco de harina. Almodóvar era como una bomba, yendo y diciendo, "Oh, me cago en todo, quiero que todo vaya a la mierda y hago como me da la gana de hacerlo". Pero bueno, también en mi línea o en mi panteón de genios hay Pedro y Romer y Bigas y varios otros, pero muy, muy escasos. Y eso que has hecho muchísimas películas, pero estás dentro de la historia del cine francés, gracias a Romer, y veo que tienes muy buen recuerdo Uy, de va. él, ¿no? Recuerdo, más que bueno, es que tengo un recuerdo como si, porque hemos empezado a trabajar juntos con la Buena Boda o la Sí, Bella La Buena Boda, Boda se la titula. buena, Una boda. con la Buena Boda. Y bueno, y eso fue el principio de un trabajo que hemos hecho juntos, porque luego, después de Pauline, hemos continuado, seguido escribiendo cositas juntos y bueno, los caminos se han como Separado. separado por la vida, que me parece absolutamente normal. Y sobre todo porque he venido a trabajar en España durante 10 años y ese tiempo, durante todo ese periodo, no he podido conectar con Romer y lo lamento mucho. Pero bueno, he pasado un tiempo tan fuerte en vuestro país que se me ha quedado algo del idioma. ¿Se comía bien con él? Sí. ¿Elegían las localizaciones de rodaje también como Chabrol o no, Romer? No, absolutamente nada. No le Él comía, importaba la comida. uy, va, la comida era una cosa, pero muy, muy alejada de su pensamiento cotidiano. Es que de vez en cuando se olvidaba comer porque estaba pensando permanentemente en cómo iba a montar, cómo iba a juntar todo lo que había rodado los días anteriores, y entonces no me acuerdo haber cenado así. Hemos cenado, ¿qué? 2 veces juntos en 5 años. Hemos cenado dos veces y él comía bueno, una ensalada y picaba 2 cositas y nada más. Es que no podía, era flaquito, era Sí. muy flaco, pero no, es que tenía como un motor interior que imprimía un ritmo muy especial suyo. A la vez se podía pensar que era muy lento en hacer las cosas, en decir las cosas, y
ese ritmo era como acompañado por una... Ay, no, es que no veo la palabra, sino que un movimiento interior tan fuerte, una especie de como como un pájaro vola. Sí, sí, como el vuelo Perdón. de un pájaro. Sí, el vuelo de un pájaro, pero un vuelo de los pajaritos estos que van muy rápido. Y tenía en su pecho el movimiento de esta permanencia de pensamiento profundo y muy, muy caluroso. Vamos a... No podemos ser tan educados, tan ordenados. Vamos a pelearnos un poco, ¿no? Vamos. ¿Romer se ha quedado antiguo o no? Antiguo. Antiguo. ¿Antiguo? Sí. O pienso que no, que va. Antiguo, para nada. No nos pelearemos con esta pregunta. No, no nos pelearemos. Yo creo que no nos pelearemos. Busca otra Conchita para generar polémica, porque en esta creo que estamos de acuerdo todos. Romer sigue siendo vanguardia. Así lo comparamos con lo que hoy en día hay en las salas de cine. Romer es pura vanguardia y modernidad. Lo digo sin Incluso no sé si recordáis una película que en su momento fue vista como una absoluta marcianada, que era Perceval de Galois. Sí. ¿La recordáis? Era una película filmada en escenarios, en decorados teatrales hiperestilizados, casi como un retablo, una novela de caballería, es decir, una película, y en ese momento, creo que desde el 78 o así, claro, la gente venía de ver el Romer de los cuentos morales, las primeras comedias psicológicas. Esa película fue realmente una sacudida muy mal recibida, recuerdo en su momento, por cierta crítica, pero que demostraba que Romer era alguien que seguía estando permanentemente en movimiento, es decir, tenía una línea muy clara, pero cuando podía, y de hecho sus últimas películas son bastante arriesgadas. Sí, La Agente Secreto y la última película son bastante... Sí, la última, la de la Revolución Francesa, Kim, sí, la que los decorados están pintados, sí. ¿No? Y últimamente hemos visto propuestas que se asemejan a esto, ¿no? Decorados expresionistas, tenemos la película de Van Gogh, o sea que... Pero incluso el Triple Agente, que era una película con los fondos también muy sí. Exagerados, es decir, yo creo que fue alguien que nunca se durmió en su pedestal, por decirlo de alguna manera, y que siempre fue un cineasta muy inquieto. Así que está vigente y no está antiguo, Conchita. De hecho, perdona si me anticipo, pero hay una pregunta en el chat, lo digo porque va un poco en relación a lo que estamos hablando. Dicen, ¿se hubieran hecho las mismas películas si hubiese tenido la oportunidad de rodar en digital entonces? ¿No? Pregunta, si hubiera podido rodar en digital, ¿se hubiera hecho lo mismo? Yo creo que sí, o sea... Me imagino que sí. Igual hubiera hecho algo más, pero... No creo. No, lo que pasa es que cuando estábamos en el rodaje, Romer no quería hacer muchas tomas, pero muy pocas, muy escasas. Estaba muy contento si cerrando los ojos nos escuchaba y nos oía decir las frases de la forma que él había pensado. Y si esto era ya cuadrado, decía, ya está bien. A pesar de que Néstor Almendros le diga, no, quiero hacer otra. No, está bien, lo hemos hecho. Y no le importaba nada si el cuadro no era exactamente el que el director de la fotografía hubiera querido ajustar. No. El oído, el escuchar y el ritmo era lo más importante. Y estoy de acuerdo con vosotros para decir que la modernidad es absolutamente evidente, porque los temas, o por lo menos lo que está
desarrollando cada personaje tiene que ver con las preguntas que se hacen los jóvenes de hoy en día, porque se nota la relación es absolutamente evidente. Pero también quiero decir que un escritor latino, Plaute, decía en su momento que las preocupaciones de los jóvenes de su tiempo eran las mismas que los de ahora, absolutamente. Y eso se puede notar en algunos libros que relatan ese tipo de conexión que puede tener no una época, sino una edad de juventud que tiene las mismas preguntas sobre el amor, sobre la muerte, sobre qué estamos haciendo en ese puto mundo y dónde vamos. Entonces, la forma es una forma tan especial y tan suya de Rohmer que es como un baño de frescura cuando ves una película de Rohmer comparada con muchas otras. Entonces estamos llegando a la conclusión de que Rohmer permanece, su legado sigue vivo, es eterno. Rohmer, ¿qué es lo que, un poco a manera de conclusión, ¿no? ¿Qué es lo que nos enamora de Rohmer? ¿Qué es lo que puede atrapar a estudiantes de cine, a futuros directores, a público joven, a ese público joven al que buscamos aquí desesperadamente en el Barcelona Film Fest y otros tantos festivales? Bueno, yo para no enrollarme con esto, tenía una frase en la cabeza que se atribuye a Peter Bogdanovich, y creo que es así, que dice: Rohmer nos enseñó a mirar cómo crece la hierba, ¿no? Algo así era. Y es un poco esto, ¿no? Es el momento en que tú puedes relajarte para gozar de ver cómo crece la hierba, es cuando puedes entrar en el universo de Rohmer. Y resumiendo tu pregunta, ¿cómo entramos a través de los alumnos? Por muchas cosas, ¿no? Desde que Tarantino en su videoclub consumía películas de Rohmer, es igual, hay 1000 anécdotas y 1000 historias de este tipo, pero bueno, es un poco esto, ¿no? El hecho de saber mirar, contemplar y entrar, de alguna manera. Y para mí, por ejemplo, es la representación de las emociones más básicas que todos tenemos. Es que el Rohmer hacía algo que era que de una cosa tan pequeñita como cogerle la mano a la chica que te gusta, eso ya en sí era más emocionante que cualquier persecución de una película de Hollywood, porque tú te identificas y conectas con ese sentimiento. Entonces eso hace que sea moderno, hace que sea actual y que todos en algún momento de nuestra vida nos sintamos un poco conectados con lo que hace Rohmer. O sea, es que claro, o sea, es que yo veo películas de los 80 que sí, estéticamente, los colores, el vestuario, las ciudades, todo cambia, pero en la esencia, al fondo, o sea, sigues conectando con la historia. Y yo creo que eso hace de Rohmer que sea un cineasta completamente como vigente hoy. Sí. Yo creo que de la gente de la Nouvelle Vague debería ser el más fácil para entrar en las escuelas. O sea, una vez rompes esa idea que hablaba antes Marius, ¿no? De una cierta lentitud porque están acostumbrados a otro cine. No te digo nada cuando les obligas a ver en las escuelas El nacimiento de una nación, de Griffith, que es ya, entonces eso lo odian por siempre. A Rohmer no. Pero creo que es más fácil porque, por ejemplo, los otros directores de la Nouvelle Vague son más personajes, por decirlo de alguna manera. Godard es un personaje. Entonces, por ejemplo, mi hijo que ha estudiado cine sigue sin entender por qué a mí me gusta Final de la Escapada. Y dice que es una película que no entiende su significado histórico, estético, que está lleno de saltos de eje, que aplaudimos y otros cineastas no. En cambio, la transparencia que hablaba antes un poco de Rohmer, creo que en el fondo, una vez rompes esa primera barrera y te das cuenta de que está hablando, es decir, yo creo que un chaval ahora de 18, 19, 20 años ve Las noches de la luna llena y se siente absolutamente reflejado. Y es una película del año 84, diría. Es decir, que en este sentido, tanto temáticamente como formalmente, yo creo que Rohmer puede entrar en ese espectro de público joven que decías tú, Conchita, de manera más fácil que Godard
que Resnais, que Rivet. Posiblemente el otro sería Truffaut, de su quinta, ¿no? Por el tipo de historias que trataba y por el tipo de cine que hacía, ya que buscaba un público más amplio. Romer manteniéndose en esa franja, que me ha parecido muy curioso, porque antes yo lo que comentaba Marius del digital, ¿no? Es decir, para mí el Romer de un determinada, de los 60, mediados de los 60, finales de los 60, podría encontrarse perfectamente representado en el Dogma, no por estilo ni temas ni nada, sino por esa libertad y esa democracia a la hora de hacer cine, ¿no? Y por eso me parece también uno de los muchos elementos más para que sea un cineasta tan vigente y tan interesante para generaciones actuales. Teodor, ¿cierras? ¿Qué es lo Cierto, viva la vida, y viva el cine, y viva, bueno, que tenemos que seguir haciendo imágenes, desarrollando emociones y bueno, es toda nuestra vida y estoy muy emocionado con el recuerdo de Romer, que me ha dado la oportunidad por primera vez de encabezar un reparto y le doy las gracias a Eric y a vosotros también. Qué difícil, ¿no? Encontrar un nuevo Romer en el camino. No, hay uno único, no habrá ningún nuevo Romer, no, creo que no. Pero bueno, sí, la influencia de Romer ha podido hacer que salga o que sobresalga unos cuantos directores con el mismo ritmo y la misma conciencia de lo importante que es como dar a ver y a sentir esas emociones. Pienso que ha hecho su trabajo y lo hemos hecho también. Pues vamos a recordar que el festival, el Barcelona Film Fest, ofreció hoy la oportunidad de recuperar el cuento de primavera y mañana el cuento de invierno. Y también quería comentaros que entre las películas más vistas del ciclo Romer, que hemos ofrecido estos días en retrospectiva, las más vistas, El Rayo Verde y Polín en la playa. Qué placer, ¿no? Sí, Teodor. claro. Bueno, las dos tienen una relación muy especial. Se enlazan las dos películas. Y bueno, y le doy un recuerdo a Amanda Langlet, y con quien acabamos de trabajar juntos hace muy poco tiempo, después de casi 40 años. Y bueno, sigue siendo un amor y no ha cambiado ni un mínimo. Yo sí, pero ella no. Pues le agradecemos muchísimo a Theodore Atkin que haya estado con nosotros en esta jornada que Romer hace más especial. Te esperamos en Barcelona. Solo necesitamos una película. Solo necesitamos una película Sí. para que vuelvas a Barcelona, ¿no? Ay, sí, claro, una peli, hay varias. Ahora me voy a Inglaterra a trabajar bueno, ahora hay muchos, hoy en día, miniseries, y me voy a Inglaterra a trabajar en una serie inglesa y bueno, estoy trabajando en muchos países distintos, dando vueltas al mundo. Ahora no se puede hacer y los vuelos muy difíciles, entonces con el tren iré más lento pero más seguro. Y les doy las gracias a todos por haberme invitado a esta charla y espero un día que nos veamos en Barcelona con otra película, con una película de
que ya ha sido hecha o que se hará. Y suerte a todos. Pues muchísimas gracias, Mario Rubio, Guillermo Rojas, Kim Casas, por supuesto, Theodor Atkin, por habernos acercado a Eric Romer desde tantos puntos de vista y habernos deslumbrado, llenándonos la cabeza de estas ideas y de estas imágenes tan potentes. Gracias a todos y muy buenos días. A vosotros, saludos. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Adiós, adiós. Adiós.